Hoy vamos a platicar acerca de emociones, vibraciones, pensamientos, cuerpo. ¿Qué pensamientos o sentimientos bloquean mi vida? ¿Qué pensamientos o qué sentimientos producen un bloqueo en mi vida? Pues mira, los pensamientos y las emociones son vibraciones, ¿sí? Son vibraciones. Y esas vibraciones, si son densas, obviamente van a ocasionar un bloqueo. ¿Qué tipo de pensamientos ocasionan un bloqueo en mi vida? Los pensamientos que me lleven a generar emociones de baja vibración, como por ejemplo el miedo. Y toda esa gama de emociones que tiene la vibración, como el miedo, la tristeza, la apatía, la culpa, la vergüenza, la preocupación, la frustración, la insatisfacción. Todas esas emociones hacen que mi cuerpo se contraiga, mi ADN se contrae y se cierran las posibilidades de actuar de una manera diferente. Es como si mi cuerpo o mi cerebro le manda órdenes a mi cuerpo de que algo no está bien, de que me tengo que proteger, se pone tenso, se contrae en alerta, y cuando sucede eso ya pierdo la movilidad, pierdo la espontaneidad, obviamente pierdo la creatividad. Entonces el ADN también se cierra, es como si estuvieran unos foquitos de Navidad, el ADN, esos que se prenden y se apagan. Cuando sucede esas emociones o bajo mi vibración, es como si se prenden bien poquitos foquitos y se fundieron muchos. Tengo menos opciones para moverme. Esos foquitos son como los dones, los talentos, las posibilidades a las que yo puedo accesar. Se cierran las posibilidades, se acorta la oportunidad de salir adelante, y eso es lo que mucha gente dice: me paro en seco, me paralizó, me paraliza, me congelé, me bloqueé. De hecho, un bloqueo es algo que ya no te permite avanzar. Entonces, ¿qué emociones me bloquean? Todas las que vibran en ese nivel. Y los pensamientos, obviamente, cuando hemos hablado de que el pensamiento genera una emoción y la emoción se va al cuerpo, antes de la emoción hay un pensamiento, hay una creencia. Y el pensamiento, ejemplos de pensamientos que me pueden bloquear: uno, los pensamientos recurrentes que me van a generar emociones de baja vibración, que tienen que ver con experiencias desagradables del pasado o que tienen que ver por un miedo de que no ocurra algo en el futuro. ¿Se va viendo? Entonces, si estamos hablando de que ir con mi mente al pasado para recordar algo que me baja mi vibración emocional, o visualizar o pensar o futurear algo que no quiero que pase, que también me provoca miedo, obviamente no es la opción. ¿Cuál sería entonces la opción para poder generar pensamientos y emociones más positivas o de más alta vibración? Lo primero es cualquier cosa que me haga regresar al presente, ¿sí? Lo que me haga regresar al presente. ¿Cómo está mi cuerpo? Yo me puedo preguntar, a ver, ¿cómo estoy? En la clase de yoga yo suelo hacer mucho esta pregunta, y ustedes lo saben: ¿cómo estoy respirando? ¿Sí? O sea, ¿cómo estoy respirando? Es una manera de poner atención a mi cuerpo. ¿Cómo está mi postura? Y si yo me pudiera ver en un espejo, me pudiera observar cómo se transforma mi cara cuando el pensamiento es obsesivo, preocupante, de angustia, de ansiedad, de miedo, mi ceño fruncido, mi boca apretada, mi cara expresa realmente lo que está sucediendo en mi pensamiento, porque ya el pensamiento inmediatamente manda la señal al cuerpo, genera una emoción, y a través de la emoción, que las emociones son energía que se mueve en el cuerpo, las emociones también tienen su química. Entonces esa química es la que hace que mi cuerpo entre en alerta, que conocemos como el estrés, las hormonas que generan la alerta, la adrenalina, el cortisol, que hace que yo me active.
que no es que sean hormonas malas, porque las necesitamos a un nivel para levantarnos en la mañana, tener energía. Cuando necesitamos entrar a solucionar una situación, ahí es donde, vámonos, entran esa hormona y me mueve a actuar. Pero cuando sobrepasa o cuando no está sucediendo en la realidad nada que me estrese, pero para mi mente la realidad puede ser real o imaginaria, o sea, para la mente inconsciente. Entonces, si yo me empiezo a acordar de algo muy desagradable que me hicieron o que me pasó, mi cuerpo responde como si fuera ahora, como si estuviera volviendo nuevamente a vivir eso. Y lo que voy a ocasionar es una descarga de hormonas del estrés que no estoy utilizando a un nivel físico, porque no está pasando en realidad, sino que estoy creando en mi mente esa situación, pero mi cuerpo responde. La respuesta para poder volver otra vez al equilibrio está en el cuerpo, ¿sí? Por eso es que trabajar con el cuerpo siempre va a ser una herramienta maravillosa, es gratis, siempre está con nosotros, no tienes que ir a ningún lado. Y los tres elementos que me van a ayudar para que yo realmente vuelva a mi cuerpo, lo primero es la postura y la respiración, o la respiración y la postura, donde yo quiero iniciar. De entrada, yo te digo, si tú te preguntas cómo estoy respirando, ahí inmediatamente te vas a dar cuenta de cómo está tu postura. Porque si mi postura está así, entonces mi respiración no es profunda. Si estoy demasiado hacia adelante, tampoco. Si estoy contraída con miedo, si estoy paralizada, si mis quijadas y mis manos están apretadas, no voy a poder respirar. Entonces, si la primera pregunta para mí que yo sugiero que hacernos es ¿cómo estoy respirando? Y en ese momento voy a ir a mi cuerpo y voy a checar mi postura sí o sí. Porque si yo estoy en una postura donde me doy cuenta que no estoy respirando porque estoy contraída, entonces paso siguiente, voy a checar mi postura, la voy a mover, la voy a modificar para que me permita tener mi torso, mi espalda derecha, donde tenga suficiente espacio, mis pulmones para llenarse de toda la inhalación y que hasta el fondo, donde está un musculito que se llama el diafragma, que el pulmón está más o menos a esta altura, el pulmón se llena, empuja el diafragma y eso hace que el ombligo salga un poquito. Por eso se dice, pon el ombligo o el estómago como si inflaras un globo. Y no es que el aire vaya a entrar ahí, simplemente que los pulmones se llenan, se baja el diafragma, se abulta el abdomen, se sostiene 2 segunditos. Esos 2 segundos son nada más para que tome conciencia de que acabo de inhalar, que para mí la frase es tomo la vida, o sea, acabo de tomar un instante de vida y yo elijo cómo lo quiero vivir. O sea, puedo soltar el aire rápido cuando tenemos una emoción de rabia, ansiedad o angustia. La respiración es cortada, es agitada, es muy, muy corto el lapso. Inhalo y exhalo en muy corto tiempo. Muchas veces no me doy cuenta que estoy también inhalando y exhalando por la boca. Hay una serie de patrones que sigue una respiración que viene de una emoción de baja vibración. Y si no me doy cuenta de cómo estoy respirando y modifico mi postura para después, paso siguiente, llegar a una respiración de calma, donde mi sistema nervioso parasimpático empiece a relajarse, a mandar esos mensajes de que todo está bien, no está pasando nada, todo está tranquilo, y de esa manera yo puedo regresar al equilibrio y puedo bajar esos niveles de estrés o de químicos o de cortisol y generar hormonas de la tranquilidad, de la felicidad y de la paz que me van a llevar a una mejor salud. También me van a llevar a un mejor comportamiento o respuesta verbal o corporal y por ende a tener mejores relaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo entro en un bloqueo
muchas veces digo cosas y hago cosas que después me arrepiento. De que, ay, ¿para qué dije esto? O no, es que yo no quise decir eso. No, sí lo quise decir o sí lo dije, aunque yo después me arrepienta, pero fue algo que en ese momento salió de adentro de mí y es real, existe. Por eso es importante aprender a poner atención. Ya he platicado qué son las frecuencias. Yo les he compartido que hay una escala del Dr. Hopkins. El libro donde yo le encontré por primera vez es Power versus Force, y de hecho esa escala muchas personas la hemos utilizado. Yo tengo un libro que se llama Del miedo al amor, que no necesariamente hablo de miedo y amor como sentimientos, sino como vibraciones, ¿sí? Como frecuencias. Y en esa escala del Dr. Hopkins, él experimentó las emociones y los niveles de conciencia según la emoción y cómo se pueden medir en hertz. Entonces, en esa escala, la emoción que vibra más bajo, imagínate que al decir vibrar bajo quiere decir poquita pila, ¿sí? Las emociones son una energía que se mueve en el cuerpo. La palabra emoción viene de la raíz emovere, emotere o movimiento. Entonces, una emoción es la energía dentro de tu cuerpo que me permite moverme. Tú te mueves o yo me muevo de acuerdo a la emoción. Tú no te mueves igual si tienes una rabia, que si tienes miedo, que si tienes tristeza, que si sientes alegría o gozo. Cuando tienes rabia, te estás echando humo por las orejas, literal, como las caricaturas. Cuando tienes miedo, estás paralizado. Cuando tienes tristeza, estás derretido. Cuando tienes gozo, estás hacia arriba, crecido, empoderado. Y eso es la pila, esa es la vibración de la emoción. Entonces, cuando la emoción está vibrando bajo, mi cuerpo vibra bajo. Poquita pila. Imagínate la pilita que tenemos en el teléfono que luego te va marcando rayitas que se va acabando hasta que ya en rojo. Bueno, pues las emociones de vergüenza, culpa, apatía y tristeza son las que ya estás en lo rojo de la pila. Ya te queda bien poquita pila. Después, cuando está cargada la pila hasta la mitad, pues son otro tipo de emociones, como el miedo. Para salir de esas emociones hay que brincar, pasar el miedo. Quiere decir, el miedo que te paraliza, vencerlo, moverte a pesar y con todo y el miedo. La frase del miedo se quita haciendo lo que te da miedo. En ese momento donde yo soy capaz de hacer lo que me da miedo, pum, brinco a otro nivel, es como se acaba lo rojo de la pilita y se empieza a prender ya la carga, y entonces ya me siento un poco más hacia adelante. ¿Y qué sigue de ahí? Del miedo, el enojo, el orgullo y el deseo. Y ahí se va para arriba. Pero si vemos esa escala, la que yo mencioné que es baja, la más baja, que es 30, vibra en 20, si no me equivoco, que es la vergüenza, 20 o 30. El amor vibra en 500. Entonces, imagínate cuánto necesito de trabajo para poder elevar mi frecuencia de 20, 30, 50 a 500. Necesito de entrada atender mi postura, porque es como donde se va a ir cargando la pila, y poner mi cuerpo en una posición donde sí le permita como pasar la corriente y que se empiece a llenar, porque si estoy doblada o tensa o asustada, obviamente que es como si hubiera un bloqueo que no puede entrar la corriente de la vibración para expandirme. Entonces, de entrada, por eso la postura. Si yo checo mi respiración, me voy a dar cuenta cómo está mi postura. Si quiero empezar por la postura, acomodo mi postura y entonces empiezo a darme cuenta de que puedo empezar a respirar de una manera más saludable. Una vez que ya tengo eso, es como encender un switch, irme directo hacia cargar la pila. Yo creo, así hablando ya de comparativamente con la tecnología, yo te puedo decir que hay cargadores que cargan más rápido tu teléfono, ¿sí? Hay
si, ay, ya tengo un cargador, no, hombre, buenísimo, me costó a lo mejor más caro, o está más grande el cuadrito, pero con este se carga de volada. ¿Cuál crees que sería ese cargador que te subiría la pila de volada? La sonrisa, claro. Entonces, si yo quiero elevar mi frecuencia emocional, entonces postura, respiración, y cuando pongo la sonrisa, le pongo como turbo, ¿sí? A que la pila se cargue y se vaya hasta arriba. Y tan es así que si yo mantengo la sonrisa, en cuanto llega cualquier pensamiento, que sigan los pensamientos activos, en cuanto llega cualquier pensamiento de lo que sea, inclusive una distracción del cuerpo de que, ay, me empezó a picar la cabeza, la oreja, ya se me durmió la pierna, ya me dolió la espalda, ya no puedo estar así, inmediatamente la sonrisa se quitó. Es como bajo el switch, subo el switch, bajo el switch, subo el switch. Eso es para mí equivalente la sonrisa. ¿Quieres dar como un boost de frecuencia para arriba? Haz esto, sonríe. Hay muchas personas que dan cursos y personas que acompañan a grupos y a empresas para entrar en un bienestar, y hay un ejercicio donde se ponen un lápiz aquí en la boca y lo tienes que sostener ahí todo el tiempo, es la manera más fácil de no quitar la sonrisa, ¿sí? Porque si tú lo quitas, o sea, si tú haces esto, en cuanto viene cualquier cosita de distracción que te sacó, lo primero, se quita la sonrisa. Entonces, bajaste el switch y entonces como que se bajó. Vuelves a prenderlo, se vuelve a subir. Así de simple. Si fuera más complicado, a lo mejor me creerían más. Pero es tan sencillo, pero a la vez lo que está no tan sencillo es lo que está sucediendo a un nivel inconsciente. Programas, mandatos, lealtades, bloqueos, voces internas, creencias limitantes, o sea, todo lo que está adentro de mi inconsciente, en esos archivos que no tengo yo acceso tan fácilmente, pero que ven algo afuera y brincan solitos, ¿sí? Brincan, como esos anuncios que te brincan los pop-ups de cuando abres una página y te empiezan a salir cosas que no te dejan leer, no te dejan ver nada y te siguen saliendo. Bueno, pues imagínate que tú quieres estar con tu sonrisa y te empiezan a aventar información para que empieces a distraerte y regreses al patrón, porque el cerebro actúa por patrones y el cerebro no le gusta que le indiques nuevos caminos porque tiene que esforzarse y tiene que enfocarse. Cuando está acostumbrado a picar automático, pones el piloto automático y se va, porque ahí están todos los programas, nada más los va siguiendo. Programas que yo he instalado y programas que vienen de mi historia familiar y programas que vienen del inconsciente colectivo y del consciente biológico. O sea, hay una cantidad de programas que no necesitaríamos a lo mejor ni siquiera discernir, solito me llevaría, pero pues ahora sí que para donde me empuja el aire, ¿sí? Dependiendo. Pero para tomar el mando de mi vida y de mis pensamientos, necesito hacer un alto, enfocar mi atención ¿en dónde? En mí. ¿Y en qué parte mía se manifiesta todo? En el cuerpo. ¿Y cuáles son las principales señales de que el cuerpo está pasando por vibraciones altas o bajas? Como tú dijiste, la postura, la respiración y la sonrisa. Buenísima pregunta, fíjate, ¿qué pasa cuando yo veo una persona que viene a mi consulta y me dice, es que yo ya he hecho de todo, no te puedes imaginar, ya he hecho de todo, pero aún así, como quiera, a veces me siento mal? Bueno, primero, ubicarnos que vivimos en un mundo dual, donde vamos a estar todo el tiempo, días buenos y cuando no tienes conciencia, días malos, ¿ok? Pero una vez que yo practico, la clave es practico recursos, no aprendo. Una cosa es aprender y otra cosa es practicarlos para poderlos utilizar en el momento
que estoy bajo presión, ¿sí? Cuando realmente yo me doy cuenta que sé utilizar un recurso, cuando estoy viviendo un momento que me está presionando, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo actuamos cuando estamos bajo presión? En piloto automático, ¿sí? O sea, cuando yo entro en una presión, cuando algo me está poniendo presión en mi vida, salta, como dicen por ahí, saco el cobre, ¿sí? Sale la parte de mí que no puedo ocultar. Por eso somos muchas veces, o soy muchas veces, una persona en la calle, social, y otra persona puedo ser dentro de mi casa. Entonces, quieres conocer a la persona, por eso dicen, quieres conocer a la persona cómo es, viaja con la persona, duérmete, despiértate, convive todo el día bajo presión de que nos dejó el autobús y hay que levantarse temprano y que no quiero comer aquí. O sea, todas esas presiones de un viaje donde no estás en tu medio, ahí es donde realmente también aprendemos a conocer a las personas, cuando vivimos momentos de mucha presión. Entonces, cuando estoy en momentos de mucha presión, lo que salta en primero es mis patrones automáticos. Entonces, ¿cómo yo puedo elevar mi vibración y cómo yo puedo decir, es que ya he hecho de todo? Tal vez sí he hecho muchas cosas. He ido a muchos cursos, he leído muchos libros, he practicado la respiración, pero no he hecho ningún hábito. Si yo quiero que algo salga en automático, en un momento difícil de mi vida, yo necesito traerlo en piloto, dentro de mi paquete del piloto automático, claro, porque no hay momento de razonar. En ese momento, pum, va a salir lo que traigo más adelante, ¿sí? O sea, empuja la presión y lo que traigo más practicado, eso es lo que, ese comportamiento va a salir, aunque luego me arrepienta. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que he hecho de todo y el día que me siento mal algo no me funciona? Puede que he hecho de todo, he conocido de todo, pero no he practicado lo suficiente de algo como para haber hecho un hábito. Yo tengo una frase que dice, los propósitos pueden olvidarse, los hábitos se quedan para siempre. Yo quiero, en un momento difícil de mucha presión en mi vida, tener una buena respuesta. Necesariamente yo ya la traigo dentro de mi paquete del piloto automático. Quiere decir, es algo que yo ya he practicado lo suficiente como para que sea una respuesta automática. Los propósitos pueden ser olvidados, los hábitos se quedan para siempre. Entonces yo puedo ir a un curso, leer un libro y proponerme que yo me quiero aprender eso, ¿no? Mi propósito es de aquí en adelante empezar a hacer la postura happy, la respiración happy, y yo ahora sí me voy a dedicar 5 minutos al día, no sé qué, y en un momento dado, yo en el punto donde se me olvida, pues el propósito era bueno, la intención era buena, pero no hice un hábito. Entonces, el propósito se me olvidó. Cuando entro en presión, en miedo, o sea, el ADN se contrae, pum, se apagan los foquitos, se me acabaron las opciones, entonces abro la cajita de herramientas y me apanico y no sé qué agarrar, ¿sí? Porque como no las tengo bien conocidas todas, ¿cuál, cómo era esta? Y es más, ni siquiera puedo pensar. Por eso es que los hábitos que yo vaya practicando cuando no está pasando nada, que ese es el buen momento para practicar y generar hábitos. Entonces, cuando no estoy en un problema, yo voy a empezar a practicar la respiración. En mi día a día voy a practicar arraigarme con mis pies en la tierra, buscar el balance de mi cuerpo, estabilizarme, cuidar mis rodillas, no apretar las mandíbulas, mantener mi sonrisa cuando voy manejando, cuando estoy cocinando. Échale buena vibra a lo que le cocinas a la gente que amas. Que la pasen bien, Dorito, buen viaje y nos vemos por aquí. Gracias.